Muchas gracias, Pamela. Te dejo con esta charla, Compliance Fiscal y Prevención de Delitos Fiscales. Bienvenida a Entre Contadores Monterrey. Muchas gracias a todos y a todas. Todo bien con el audio, ¿verdad? ¿Todo perfecto? Muy bien. Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Ya tomaron cafecito? ¿Ya desayunaron? ¿Un juguito verde? ¿Agua? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues oportunidad y sobre todo también a todos ustedes que se tomaron el tiempo, la atención y pues todo lo que implica estar en un evento como este un sábado por la mañana, ¿no? Realmente eso yo creo que habla muy bien de todos ustedes como profesionistas, porque ahorita bien podríamos todos estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Dormir, estar desayunando en algún otro lugar, no sé, hacer cualquier otra actividad, ¿no? Pero el hecho de que se hayan tomado la mañana y en realidad, bueno, toda la jornada de su sábado, porque el evento dura toda la jornada, para estar en un evento como este, conviviendo con colegas, contadores, contadoras, abogadas. Por ahí vi muchos jóvenes que todavía a lo mejor están estudiando, que recién están egresando. Pues bueno, realmente les va a abrir muchísimas puertas, muchas oportunidades el asistir a este tipo de eventos y van a ver que no se van a arrepentir, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo y ya para comenzar con el tema que me atañe a mí, pues vamos a platicar el día de hoy. No es una clase, no es una, espero que no es una exposición que les parezca aburrida, sino más bien una charla, ¿no? Si ustedes me conocen, me siguen en redes sociales o han tenido la oportunidad de tomar algún curso, asistir a algún evento conmigo, sabrán que a mí no me gusta tanto los tecnicismos, ¿no? Cuando son necesarios, los ocupamos, los empleamos, y cuando no, prefiero que la charla sea más amena, entre amigos, como si ahorita estuviera ahí junto a ustedes tomándome un cafecito y platicando, chismeando, ¿no? A mí me encanta decir que me encanta el chismecito fiscal y bueno, a mí me gusta mucho explicar estos temas, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy, les digo, quiero que no sea algo tan tedioso, sin embargo, pues que sí reconozcamos la importancia que tiene este tema y que ojalá terminando mi plática, pues bueno, varios de ustedes puedan tomar nota o puedan llevarse alguna idea que puedan aplicar en sus despachos, en su práctica profesional, aplicando lo que veamos el día de hoy, ¿no? Y bueno, a manera de introducción, me gustaría decirles que, bueno, hacerles la pregunta, ¿no? ¿Quiénes de ustedes se han sentido con incertidumbre, inseguros, inseguras, cuando estamos en nuestra práctica profesional del día a día y de repente nos cae un cambio, una reforma fiscal? ¿Quién siente incertidumbre cuando esto sucede? Yo creo que la mayoría, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados a tener cierto ritmo de trabajo, a trabajar con ciertas disposiciones fiscales, etcétera, y llega un cambio, híjole, eso nos mueve nuestra manera de trabajar, nuestros procesos, nuestros papeles de trabajo, ¿no? Y bueno, algo que podríamos decir en materia fiscal es que lo único constante es el cambio, ¿no? Constantemente nuestra profesión se está actualizando, que si no es con una reforma fiscal, es con una nueva regla miscelánea, si no es con una nueva regla miscelánea, perdón, es con alguna actualización en el mismo portal del SAT, etcétera, ¿no? Entonces todo el tiempo se está actualizando. ¿Y qué es lo que pretendo transmitirles con esto? Que existe algo llamado compliance fiscal, que podríamos tomar como si fuera una brújula, ¿no? Una brújula que nos guíe, un mapa que nos vaya orientando en este camino que puede llegar a ser pues a veces confuso, que nos puede generar incertidumbre, ¿no? Pero si implementamos lo que les voy a comentar en esta charla, pues podríamos ya no sentirnos en ese estado y a lo mejor tener un poquito más de dirección de hacia dónde mover nuestro despacho contable o fiscal, o de hacia dónde también orientar las operaciones, los procesos y demás de los clientes que manejamos, ¿no? Que principalmente es a lo que les va a aplicar, ¿no? Para empezar, ¿qué es un compliance fiscal? La palabra a lo mejor suena un poquito rimbombante, está incluso en inglés, ¿no? Compliance fiscal. A lo que se refiere básicamente es este conjunto de normas, de lineamientos, de reglas que nos van a orientar
a un debido cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Son toda esta serie de prácticas, procedimientos, etcétera, que tanto una empresa, persona moral o como un individuo, persona física, puede implementar para asegurarse de que cumple con la normativa fiscal vigente en México, ¿no? Y pues bueno, les comentaba al inicio, la normativa constantemente se está actualizando, entonces pues bueno, el compliance lo que pretende un poco es ir dando luz, ¿no? En este camino que a lo mejor a veces puede hacer o pudiera generar, perdón, incertidumbre, ¿no? Y este compliance, fíjense que no es nuevo. Ahorita yo he visto que en muchas capacitadoras, en muchos lugares que ofrecen cursos para contadores y abogados, como que lo tienen de novedad, ¿no? Nuevo compliance laboral, nuevo compliance fiscal, nuevo compliance legal, ¿no? Y la realidad es que no es nuevo, ya lleva pues bastantes años, digamos que en el mercado que las empresas lo han estado implementando. Sin embargo, hoy en día cobra un poquito mayor de relevancia por todas pues las situaciones a las que se enfrentan las empresas hoy en día, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poquito acerca de eso, pero pues bueno, aunque este compliance, estas reglas, estas buenas prácticas legalmente no son obligatorias porque no hay una disposición legal, al menos al día de hoy, que nos exija como persona física o como persona moral implementar un compliance, es altamente recomendable hacerlo. Aquí nada más como paréntesis, y seguramente muchos de ustedes estarán al tanto de esto, pues recordemos, ¿no?, la reforma que tuvo el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla acerca de la responsabilidad penal de las personas morales, ¿no? Que una persona moral puede ser sancionada, castigada de forma penal por los actos que se cometan a su nombre y de los cuales no se haya observado que haya habido un debido control interno, que se hayan implementado controles, normas, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque recordemos, y de eso va la plática, que también los delitos fiscales en ciertos supuestos y bajo ciertos escenarios también pueden tener consecuencias penales. Entonces, pues hay que tener esto en cuenta porque sí, una empresa, digo, a través de diferentes personas, puede cometer delitos, como cuáles los delitos fiscales, ¿no? Y de los aspectos que les comentaba a los que se enfrentan hoy las empresas en día y por lo cual este tema que les platico cobra mayor relevancia, es porque hoy en día está a todo lo que dan las facultades de revisión y de comprobación de la autoridad fiscal, ¿no? Cartas de invitación, requerimientos, el famoso programa de vigilancia profunda, notificaciones, diferencias, ¿no?, entre CFDIs, las declaraciones. Ahorita está como que muy en tendencia que la autoridad está mandando diferencias de la DIOT, ¿no? Entonces, todo esto está en tendencia. ¿Y qué nos está también diciendo esto, no? Que a lo mejor las empresas, las personas físicas y morales, no estamos cumpliendo debidamente con nuestras obligaciones fiscales, porque a lo mejor si lo estuviéramos haciendo, estos correos, estas invitaciones, no las estaríamos recibiendo. Hay casos de excepción, ¿no? La autoridad no siempre tiene la razón o el bot del SAT no siempre tiene la razón, pero en muchos casos pues así es, ¿no? Que sí no se está cumpliendo debidamente con las obligaciones fiscales, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? La reforma penal fiscal, se podrán perseguir los delitos fiscales mediante disposiciones aplicadas a la delincuencia organizada, que bueno, desde aquel entonces y hasta la fecha es una reforma y disposiciones muy polémicas, pero que bueno, ahí están, ¿no? Y en general, el entorno económico y de negocios al que se enfrentan las empresas hoy en día, pues también suscita que deba de haber mayores procedimientos, controles, etcétera, para que las empresas pues puedan subsistir, ¿no? Que puedan seguir con su operación del día a día. También el tener este tipo de controles, buenas prácticas implementadas en las empresas, pues también va a derivar en que los empresarios, los dueños de negocio puedan tomar mejores decisiones empresariales, que ustedes como contadores, como contadoras, como abogados, abogadas fiscalistas, pues que también se lleguen de mayor información para compartirles a sus clientes y que entre todos en conjunto puedan tomar las mejores decisiones, pues para que la empresa siga en marcha, ¿ok? Ahora, les estaba platicando, ¿no?, acerca de los delitos fiscales. Los delitos fiscales, pues bueno, es un tema amplísimo del cual si quisiéramos pudiéramos organizar un evento como este dedicado exclusivamente para hablar de
de delitos fiscales, pero si lo pudiéramos aterrizar de manera sencilla y para dar pie a todo lo demás que les voy a platicar, podremos definir que un delito fiscal es aquella conducta descrita en las leyes fiscales, a la cual se le atribuye una pena, ¿no? En caso de que no se cumplan las normas elementales del sistema tributario. Hay muchos delitos fiscales, ¿no? El delito fiscal no solamente es la compra-venta de facturas, también está la defraudación fiscal, hay delitos relacionados con el RFC, delitos relacionados con libros y registros contables, el contrabando, ¿no? Para todas las empresas que se dedican más a esta área, ¿no? Entonces, cuando hablamos de delitos fiscales, no solamente nos imaginemos a la empresa fantasma, a los factureros, a las empresas que están en la lista del 69B o a los que se dedican al contrabando, ¿no? Delito fiscal también engloba la defraudación fiscal, acordémonos, está la defraudación fiscal genérica y la equiparada, ¿no? Hay toda una lista de qué se considera defraudación fiscal y cuáles se equiparan, ¿no? Y tendrán las mismas consecuencias del delito de defraudación fiscal. ¿Y esto por qué es relevante? A lo mejor en nuestras empresas o nuestros clientes están realizando prácticas, o no están realizando las debidas prácticas y podrían estar cayendo en la comisión de un delito fiscal, ¿no? Eso es muy importante y eso es de muchísima relevancia que nosotros también como asesores contables y fiscales estemos al tanto de eso. Ahí podemos encontrar un gran valor agregado en nuestra profesión para poderles decir eso a nuestros clientes. Oye, estás haciendo las cosas mal y ojo, porque esto, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, es un delito. Entonces, no te arriesgues, cliente, no te arriesgues, empresa, vamos a hacer las cosas bien. Defraudación fiscal, es un delito, ¿no? Y aquí el artículo 108 del Código Fiscal lo dice muy claro y vean cómo es de genérico. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido que perjudique al fisco federal, ¿no? Entonces, engaños, aprovechamientos de errores, oye, voy a declarar más ingresos o menos ingresos de los que tuve, voy a declarar más deducciones que a lo mejor no cumplen con todos los requisitos fiscales, oye, el precargado de la declaración del SAT trae un error, pero ese error me beneficia, pues así voy a mandar la declaración. Oye, mucho ojo, porque esto en términos generales cae dentro de la definición de defraudación fiscal y la defraudación fiscal es un delito. Entonces, no tomemos a la ligera cuando con nuestros clientes, en nuestros despachos o incluso a manera propia, personas físicas, encontramos algún error en nuestras declaraciones, en nuestro pago de impuestos, hay que corregirlo y hay que atenernos a lo que nos dicen, las disposiciones fiscales. A lo mejor suena fácil o es bueno, si quieren decirlo así, entre comillas, pues a lo mejor no pagar tantos impuestos por un error, ¿no? Oye, pues sí, el precargado de la declaración anual no me considero estos ingresos por inversiones y no los voy a meter. Oye, espérame, hay una constancia de retenciones que te expidió la institución financiera. El hecho de que no aparezca precargado de manera automática no quiere decir que no lo tengas que meter, es un ingreso acumulable. Oye, de las deducciones, ¿te tomaron en cuenta estas? Sí, pero no cumplen con los requisitos, solamente pon lo que corresponde. Porque a la larga, y ustedes lo han visto, colegas, que la tendencia en este momento de las autoridades es seguir con esta recaudación a través de la fiscalización. Entonces, no nos arriesguemos a que nos llegue no ya la invitación, sino a lo mejor la notificación de algún procedimiento, de alguna facultad de comprobación de las autoridades por estar haciendo esto, ¿no? Engaños, aprovechamiento de errores, omitir el pago de las contribuciones. Entonces, les digo que el tema de los delitos fiscales, aunque suena algo pues muy grave, y sí lo es, a lo mejor no se representa o no es, digamos, en la práctica que hagas muchas cosas muy malas, ¿no? O sea, oye, el delito de defraudación fiscal lo cometen solamente personas que están encapuchadas con una capucha negra, no, o sea, un delito de defraudación fiscal lo puede hacer alguien desde su computadora presentando mal una declaración. Entonces, tomemos en cuenta eso y no lo tomemos tan a la ligera, ¿de acuerdo?
Y bueno, ya después de hablar de qué es esto del compliance, y Pamela, ya nada más me estás asustando de que creo que ayer cometí un delito fiscal porque mandé mal mi declaración. No se trata de asustarlos o de que ya les dé miedo, ¿no?, iniciar sesión en la página del SAT. No, al contrario, sino más bien si percibimos que estamos haciendo algo mal, que a lo mejor hubiera algo que pudiéramos mejorar, hacerlo, implementar esas correcciones, implementar lo que es un compliance fiscal, que les digo es este conjunto de normas, de lineamientos que nos van a ayudar a encaminarnos a un debido cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, ¿ok? Y aquí antes de decirles, digamos, como que los pasos generales de cómo lo podremos implementar, esto también es bien interesante y si lo queremos ver como un valor agregado de nuestra profesión, que lo implementen con sus clientes. Oye, cliente, pues me mandas tu contabilidad todos los meses así, pero mira, está mal. O nos metimos a revisar tus declaraciones y está mal. A mí me ha pasado muchas veces con clientes que pues llevan trabajando, ¿no?, con su contador de cabecera años. Llega un externo y revisa, oye, llevas 20 años pagando mal tus impuestos, o pagando de más o pagando de menos, ¿no? Entonces, pudiéramos nosotros implementar este tipo de revisiones y de procedimientos con nuestros clientes y darles un valor agregado, que estén más protegidos, que se prevengan, ¿no?, de la posible comisión de un delito fiscal. E incluso, si lo queremos ver de manera, digamos, más simplista o más aterrizada, que ahorren costos, ¿no?, que haya algún ahorro, algún beneficio financiero para que ya no paguen más recargos, actualizaciones, que paguen lo que deban de pagar, ¿no?, lo justo, así debería de ser. Entonces, pues el tema del compliance fiscal es algo que ustedes, si quisieran, el día de hoy saliendo pudieran ir a implementarlo con sus clientes o incluso en sus mismos despachos, ¿no? También a veces como despachos, pues a lo mejor nos estamos ocupando en otras áreas, en áreas más operativas, lo que sea, en tareas del día a día, y descuidamos a lo mejor un poquito esta parte. Oye, pues implementa tu compliance en tu despacho, a lo mejor crea ciertos procesos, estrategias, mapas, etcétera, y después eso ve y ofrécelo a tu cliente. Oye, mira, cliente, yo ya lo implementé, a mí en mi despacho me funciona, yo creo que a ti te va a funcionar por X y Y razón, ¿no? Entonces, es algo que les digo que podemos tener un valor agregado como profesionistas. No nada más te voy a presentar tu declaración o nada más voy a capturar tus asientos y enviar tu contabilidad. No, a ver, vamos a revisar que lo estemos haciendo bien. A lo mejor lo que tenías con el contador o contadora pasada, si está mal, a ver, hay que corregirlo, hay que prevenir, ¿no? Y en eso está ahí también, les digo, este valor agregado que ustedes pueden agregar como profesionistas, ¿ok? ¿Cómo implementar un compliance fiscal? Primero hay que tener un contexto general de la empresa. Y la empresa, pues como ente económica, tiene muchísimas aristas, muchas áreas. Y aunque ahorita nos vamos a ocupar o vamos a aterrizar el tema del compliance en materia fiscal, pues que sepan que también se puede implementar en cualquier otra área, laboral, legal, de productividad. De cualquier área que tenga la empresa se puede implementar un compliance, ¿no? O sea, una serie de normas, de lineamientos para el debido cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad social, las regulaciones laborales, ahorita el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Entonces hay que tener primero un entendimiento de la empresa y la empresa entendiendo su giro, a qué se dedica, hay que revisar el acta constitutiva, cómo se constituyó, cuál es el objeto social de esa empresa en caso de que estemos con una persona moral, en caso de que sea persona física, porque acuérdense, empresa no solamente es persona moral, una persona física también puede ser una empresa. Hay que ver cómo se dio de alta, en qué régimen fiscal, con base en el régimen fiscal, cuáles son sus obligaciones fiscales. Es sorprendente la cantidad de veces que un contribuyente no tiene bien claro cuáles son sus obligaciones fiscales. Oye, es que yo no sabía que debía mandar contabilidad electrónica. ¿Qué es eso? Llevo 20 años operando y eres la primera contadora que me habla de la contabilidad electrónica. Oye, ¿qué es eso de la DIOT? ¿Cómo que la tengo que mandar? Llevo 5 años dado de alta y no sabía que tenía que mandar esa declaración. Entonces, algo tan básico como meternos a revisar la constancia de situación fiscal, el apartado de obligaciones y bueno, también teniendo un contexto más técnico, más estudiado de cómo funciona cada régimen fiscal, pues nos va a dar un panorama más amplio de cuáles son las obligaciones que tiene esa empresa, ese contribuyente en particular. Una vez que tengamos ya más identificado el contexto de la empresa y cuáles son sus obligaciones fiscales, cómo se constituyó, con qué actividades está dado de alta, de hecho me voy a regresar un punto, sigo en contexto,
Me tocó una vez una persona física que igual llevaba años siendo dueña de la empresa se dedicaba como manufactura de autopartes, algo así, y llegamos a evaluarla, ¿no? A entender el contexto, cómo funcionaba, etcétera. Y de repente nos metimos a la constancia de situación fiscal de uno de los socios y llevaba desde 1970 y no sé cuándo, siendo sueldos y salarios con la actividad de revelación de fotografías de cámaras análogas. Le digo, ¿a poco usted es fotógrafo, señor? No, yo soy socio de aquí, de la empresa, desde hace 20 años, ¿no? En algún momento alguien lo dio de alta con esa actividad, nunca lo dio de alta como accionista de la empresa y por ende pues tampoco se le desglosaban sus obligaciones fiscales de manera debida, ¿no? Entonces les digo, algo tan sencillo como ir con el cliente, con la empresa y preguntar o revisar el acta constitutiva a ver cómo se dieron de alta, cuáles son las actividades registradas y después revisar la constancia de situación fiscal para ver que haya una concordancia entre cómo se registraron y las obligaciones fiscales que tiene ante la autoridad fiscal, es lo primero que deberíamos de hacer, ¿no? Ahora sí, una vez entendiendo el contexto del contribuyente, de la persona física o moral donde vayamos a implementar este compliance, hay que hacer un mapeo de los procesos que tiene actualmente, ¿no? E identificar aquellas personas clave, aquellos responsables de cada proceso. Oye, ¿y qué pasa si la empresa ni siquiera tiene procesos, no? Porque también pasa, oye, es que todos hacen de todo. En esta misma empresa, este cliente que les digo, nos tocó ver que la contadora, o sea, la contadora pagaba la nómina, capturaba pólizas, pagaba los impuestos y era la encargada de recibir la paquetería en la entrada cuando llegaba el DHL y le tocaba también a ella surtir no la despensa, pero como los utensilios de limpieza. O sea, que si se acababan las escobas para barrer, le tocaba a la contadora. O sea, como una contadora, y digo, no es que sea una actividad denigrante, ni mucho menos, no, claro que no, pero hay que delimitar los puestos, ¿no? Las actividades que debe de tener cada puesto. O sea, ¿cómo la contadora va a hacer todo eso, no? Pon a lo mejor a la persona de mantenimiento que vaya a recoger los paquetes, que vaya a comprar las escobas. A la contadora déjala en su escritorio y que termine de hacer sus impuestos. Al de recursos humanos, dale las nóminas, ¿no? Entonces, ir mapeando estos procesos, cómo viene la jerarquía, ¿no? De las empresas, perdón, de los trabajadores que están en esa empresa y también delimitar funciones, ¿no? No podemos ser todólogos. A lo mejor uno cuando va emprendiendo o que a lo mejor estás ejerciendo de manera independiente como contador o contadora, pues sí nos toca ser todólogos en algún momento, ¿no? Pero en medida que vamos avanzando, pues hay que ir delimitando y en el caso del compliance, pues bueno, identificar qué procesos están, quiénes son las personas clave de cada proceso. En tema fiscal, pues bueno, quiénes son los encargados de capturar la información, quiénes mandan las declaraciones, quiénes hacen los pagos de impuestos, quién va haciendo cada cosa, ¿no? Y como tercer, digamos, punto, y que es de los más relevantes, identificar riesgos, ¿no? En este ejemplo que les ponía de la contadora, oye, ¿cuál es un riesgo? Pues todo, ¿no? Todo es un riesgo con ese puesto de esa contadora, ¿no? O sea, ella hace absolutamente todo, ella paga, se descuida y a lo mejor por estar atendiendo otros asuntos se le olvida presentar las declaraciones en tiempo y forma, o sea, ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. A lo mejor ya en materia más específica, pues meternos al detalle, ver cómo se están calculando los impuestos, ¿no? Si son ingresos acumulables, no lo son deducciones autorizadas, cumplen con todos los requisitos. La persona física o moral también es sujeto de IVA, de impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos estatales, locales, todo lo que conlleva, ¿no? Al cumplimiento fiscal de la empresa, revisar, identificar riesgos, ¿no? Y riesgos, les digo, van desde la manera operativa de cómo se están haciendo las cosas, hasta ya un tema ya más técnico de ver si cómo se está preparando la información, si va de acuerdo a las disposiciones fiscales, en este caso, aplicables, ¿no? Entonces hay que identificar, hay que evaluar, oye, ¿en qué nivel, en qué rango de riesgo está que las actividades se estén haciendo de esta manera? Y de esa medida, pues ir viendo, ¿no? La escala de los riesgos que va teniendo la empresa. Una vez que se van identificando los riesgos, pues ahora sí llega la hora de implementar políticas, manuales, buenas prácticas fiscales, ¿no? En este caso que les comentaba,
Si la contadora iba a hacer todo eso, no, contadora, tú nada más tienes estas actividades, tus pasantes tienen estas y esta otra persona de esta otra área tiene esta otra tarea, ¿no? Y eso se va a quedar plasmado en el organigrama de la empresa y va a haber un manual de políticas que diga pues todo esto que estamos implementando, ¿no? Hay que generar manuales, protocolos, políticas de cumplimiento fiscal y buenas prácticas, ¿no? Oye, es que nosotros aquí en la empresa estamos acostumbrados a mandar las declaraciones 2 semanas después de nuestra fecha límite, pues porque así ha sido siempre y siempre traemos un relajo. No, o sea, ese no es el deber ser, anticipémonos, ¿no? Como despacho, oye, al día 10 tienes a más tardar tu información, antes del día 17 se preparan tus impuestos y se mandan, y ya solamente si tienes la prórroga por el RFC, pues bueno, son días extra que a lo mejor podrías aprovechar en un caso de emergencia, ¿no? Pero tener todo bien delimitado. Ahorita les voy a compartir por ahí un calendario de obligaciones fiscales, pero eso es algo básico, ¿no? Que las empresas tengan bien claras cuáles son las fechas de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y pues también el tema de las buenas prácticas. Como les decía, ¿no? A lo mejor a veces estamos acostumbrados, llevamos años trabajando de una manera y llega alguien a decirnos que esa no es la manera en la que se deben de hacer, pues a lo mejor en un primer momento nos vamos a molestar, o si vamos con el cliente se va a molestar, porque a quien no le gusta, o más bien a quien le gusta que le digan que estás haciendo las cosas mal. Pues no, o sea, de inicio te molesta, ¿no? A mí me molesta cuando alguien me dice que estoy mal, pero pues después reflexionas y dices, no, pues sí la estoy haciendo mal, entonces hay que corregir, hay que meter un plan de acción, ¿no? Para que eso cambie. Y pues bueno, una vez que ya vamos implementando estas políticas, estos manuales, haciendo las correcciones necesarias, ¿no? En materia fiscal, que si estamos viendo que algo no está siendo bien calculado, que no estamos atendiendo a las disposiciones fiscales vigentes, pues hay que monitorear. El tema del compliance fiscal y cuando se hacen estos tipos de procedimientos es que se hacen y como que ahí se dejan y ya después no se le da seguimiento. Para que un compliance fiscal tenga una efectividad, digamos, del 100% y que realmente sea algo útil para las empresas, para sus clientes, para ustedes como despachos contables, es que se les dé el debido monitoreo y que también que se vayan evaluando constantemente. Ay, de hecho, esa era hacia atrás. Bueno, no importa. Hay que monitorear, hay que evaluar de manera constante y pues también, como en la materia fiscal hay cambios, pues si hay algo que implementar, algo que modificar, pues irlo cambiando, ¿no? No es algo que vaya a estar estático para siempre, sino que hay que irlo adecuando tanto al tipo de empresa en la que estamos, porque igual no todas las empresas tienen las mismas obligaciones fiscales, como también les decía al inicio, ¿no? En materia fiscal lo único constante es el cambio y con base en los cambios que vaya habiendo en la regulación fiscal, pues también deberíamos ir metiendo esas adecuaciones en nuestras políticas, procedimientos, manuales, protocolos, etcétera, que implementemos con un compliance fiscal. Y aquí lo más importante del compliance es comunicarlo y evaluarlo. El compliance, si lo quieren tener la empresa, sus clientes, ustedes, en un manual muy bonito, enmarcado, ahí pegado en la pared o a la entrada de su oficina, pues sí, se ve muy bonito, pero si no lo conocen, no lo aplican, no sirve de nada. Si la empresa va a invertir en que un despacho venga y le haga un compliance fiscal, pero después ya nadie hace nada, no sirvió, no valió la pena, ¿no? O sea, no valió para lo que era este trabajo. Entonces, lo más importante va a ser comunicarlo, estarlo evaluando de manera constante, ¿ok? Ok. Aquí les comparto un checklist de obligaciones fiscales básicas, ¿no? O sea, las obligaciones fiscales, como les decía, pues se adecúan, ¿no? Al tipo de contribuyente del que estemos hablando. Habrá unos que sean sujetos de un impuesto, otros no. Habrá quienes sí deban de mandar ciertas declaraciones, otros no. Pero de manera general, y esto lo enfoqué un poquito más a personas morales, ¿cuál es un básico de obligaciones fiscales que deberían de cumplir, ¿no? Una conciliación entre los CFDIs, entre la contabilidad y las declaraciones. Acordémonos y acuérdense lo que les decía al inicio, ¿no? Hoy están con todo
las invitaciones y los requerimientos vía buzón tributario y por correo electrónico de diferencias, ¿no? Diferencias entre los CFDIs emitidos, entre los declarados y en los que están en tu contabilidad. En términos generales, pues debería de haber una conciliación entre estos tres elementos, ¿no? Hay ocasiones en las que les decía, no siempre la autoridad tiene la razón, porque pues bueno, este tipo de notificaciones en particular las mandan de manera masiva y automática, ¿no? Incluso llegan a las 3 de la mañana, no creo que a las 3 de la mañana esté ahí el becario del SAT mandando correos, ¿no? O sea, son notificaciones que se mandan de manera masiva y automática, pero con base en la información que la autoridad tiene en sus sistemas. Les digo, no siempre tienen la razón, pero ¿cómo vas a saber si tiene o no la autoridad la razón si tú tampoco sabes, ¿no? O sea, si tú tampoco tienes tus registros. Oye, es que, y esto es real, ¿no? O sea, de que luego llegan notificaciones de diferencias en CFDIs declarados en la declaración anual como deducciones y de los solicitados, ¿no? O sea, diferencia en deducciones. Oye, autoridad, es que hay deducción, digo, por si no sabías, autoridad, hay deducciones que no tienen CFDI, ¿como cuál? La deducción de inversiones, ¿no? Digo, es la que se me viene a la mente más rápido. ¿Es una deducción? Sí, la ley del impuesto sobre la renta lo permite. ¿Tiene CFDI? No, a lo mejor vas a tener el CFDI con el monto original de la inversión, del activo fijo, de la maquinaria, pero la deducción de inversiones como tal, eso que disminuyes de tu declaración anual, ¿tiene un CFDI? No, obviamente si la autoridad revisa esa información, pues va a haber una diferencia, porque eso es una deducción que no tiene CFDI, pero si tú no lo tienes registrado en tu contabilidad, cargos y abonos, y no tienes un registro de cómo se ha estado deduciendo ese activo fijo, esa inversión que tienes, pues cómo vas tú también a poder hacer una reclamación, una aclaración ante la autoridad. Entonces hay que tener igual bien nuestros registros contables, y hablando de registros contables, algo que lamentablemente siento que se ha perdido mucho hoy en día con los contadores es la parte justamente contable, ¿no? Últimamente nos encargamos, o la mayoría de los colegas nos encargamos mucho en la parte fiscal, impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, código fiscal, etcétera. Oye, ¿y las NIF? ¿Has oído hablar de las NIF, de las normas de información financiera, de las normas internacionales de información financiera? También, ¿no? Eduquémonos y estudiemos esa parte, porque la contabilidad tiene sus propias normas, así como la parte fiscal tiene las suyas. Entonces, nuestros registros contables tienen que estar conforme a estas normas de información financiera, ¿vale? Tener nuestro buzón tributario activado y actualizado, ¿no? Básico. Hoy en día ya casi todos los contribuyentes es obligatorio que lo tengan, salvo quienes no tengan actividades, los asalariados menores que hayan tenido ingresos menores a 400,000 y para de contar, ¿no? O sea, prácticamente hoy en día todo mundo ya tiene que tener su buzón tributario activado, y pues hay que estar al pendiente de las notificaciones, de los avisos, de los comunicados que nos llegan. Como les digo, a veces llegan comunicados de manera masiva, llegan a las 3 de la mañana avisándote que hay un nuevo portal o que se actualizó algo. Bueno, era un comunicado, no era algo tan importante, pero bueno, hay que estarlo revisando y vigilando, ¿no? Que no nos vaya a llegar alguna notificación, porque pues cuando ya es un ejercicio de facultades de la autoridad, pues sí hay plazos específicos que cumplir, información que mandar, etcétera. Hay que identificar también riesgos en clientes y proveedores, aunque ahí no hay una fecha específica para hacerlo. Si vamos a trabajar con un nuevo proveedor, mínimo pedirle su opinión de cumplimiento, no mínimo que esté positiva. Ya sabemos que la opinión de cumplimiento a lo mejor no nos dice absolutamente todo de ese contribuyente, pero por lo menos checar que a lo mejor esté al día con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no? Revisar el QR, porque me ha tocado personas y físicas y morales que alteran la opinión de cumplimiento, ¿no? Pero se les olvida o no se puede alterar más bien el QR, y pues ahí sale que es negativa, ¿no? Que tienes obligaciones pendientes de cumplir. Entonces, checar, ¿no? Tener igual una política, oye, solo vamos a trabajar con proveedores que tengan estas características, que estén al día, porque también dependiendo de con quiénes trabajemos, podríamos estar adversos a más riesgos, ¿no? Que me lleva al siguiente
punto, los famosos EFOS, ¿no? Empresas que facturan operaciones simuladas. Recordemos la lista del 69B, ¿no? Aquellos quienes le den efectos fiscales a algún CFDI de un contribuyente que esté en esta lista, también te toca a ti, ¿no? Todas las consecuencias que esto lleva de estar en la lista negra del SAT. Entonces, hoy en día también hay programas y hay manera de revisar si tenemos proveedores que están en esta lista. Si los hay, ojo, mucho cuidado, tener atención de quién es, qué operaciones se llevaron a cabo con ese cliente o con ese proveedor y pues actuar, ¿no? Porque recuerden que aquí igual la normativa no solamente va a castigar al que vende la factura falsa, sino también al que le da efectos fiscales. Y a lo mejor no era un delito, digamos, en el caso, más bien, no lo hicimos de manera dolosa, ¿no? Me tocó una vez revisar una empresa que tenía proveedores EFOS. Pero esas facturas que tenía, o sea, y salía ahí en el listado, ¿no? O sea, es un EFOS. Cuando realizó este cliente operaciones con esa otra empresa, era una operación real, creo que le había vendido papelería o algo así, y sí, estaba el comprobante, las fotografías, la cotización, o sea, era una operación real, no era un CFDI que habían parado operaciones inexistentes. Sin embargo, la empresa después pues se descarriló y ya era facturera, ya no nada más vendía papelería, ya también vendía facturas, ¿no? Pero en particular la operación que hizo con el cliente sí era real y teníamos toda la materialidad, acuérdense de ese concepto muy importante, toda la materialidad para comprobar la operación. Entonces, bueno, hay que revisar, oye, fue una operación real, a ver tu materialidad, tus contratos, la cotización, los correos, la lista de conversación con el proveedor, etcétera, ¿no? Y si de casualidad fue, ¿sabes qué? Mira, sí compré una factura falsa, pues mucho ojo, ver qué alternativas tenemos, corregir nuestra situación fiscal y en su caso, pues también irle llamando al abogado fiscalista para armar una estrategia de defensa en caso de que sea aplicable, ¿no? Constancia de situación fiscal, les decía al inicio, algo tan sencillo como revisar tu constancia y asegurarte de cuáles son tus obligaciones fiscales puede evitarte muchos problemas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la parte de la contabilidad electrónica, muchos contribuyentes no saben que la tienen que llevar. Oye, pero es que yo soy reciclo y hay una regla que dice que estoy relevado de enviarla, más no de no llevarla. Entonces, mucho ojo con eso. Oye, pero es que yo me dedico a otra actividad y yo soy de otro régimen. Hay que revisar las disposiciones específicas de tu régimen, ¿no? Aunque haya una facilidad administrativa que la resolución miscelánea fiscal te haya dado y que estés aprovechando, no confiarnos del todo e ir a nuestra fuente básica. Nosotros como contadores o abogados, nuestra fuente primordial siempre van a ser las leyes fiscales. Entonces, no nada más porque es que a fulanito él no la manda y yo porque sí. Oye, es que fulanito tiene otra situación, tu situación fiscal es diferente, es particular a la de otro contribuyente, ¿no? Algo que también se puede implementar en un compliance fiscal, revisar a detalle y demás, contratos, documentación, soporte, ¿no? ¿De qué? De la materialidad y de este otro concepto tan famoso y que también como que luego lo usamos mucho de moda, la razón de negocios, ¿no? Entonces también es momento de cuando implementamos un compliance fiscal que tengamos nuestros contratos y todo en orden. Aquí, por ejemplo, me ha tocado ver socios de empresas que hacen y deshacen en la empresa, toman decisiones y nada lo plasman en las actas de asamblea, ¿no? Es más, ni siquiera tienen asambleas, hay que tener asambleas ordinarias y la Ley General de Sociedades Mercantiles marca en qué momento toca una asamblea extraordinaria, ¿no? Y todo eso tiene que plasmar, hay un libro de accionistas, hay documentos, hay avisos que se tienen que enviar. ¿Los está enviando tu cliente? ¿No? Díselo, hazle un checklist específico para tu cliente y que lo cumpla y vas a ver que ahí tu cliente va a ver un valor agregado, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? La famosa razón de negocios, aquí en particular, por aquellas estrategias fiscales, entre comillas, que pueden llegar a ser muy agresivas, ¿no? Que más que estrategia fiscal, pues ya estamos hablando a lo mejor de evasión, de defraudación fiscal. Entonces, pues bueno, habrá que revisar también cómo está haciendo las operaciones la empresa. Oye, es que la contadora pasada nos dijo que las cosas se hacían así, oye, la contadora pasada te engañó, ¿no? O sea, eso no funciona así, eso está mal por X o Y razón, con tal y con base en tal fundamento legal, ¿no? Tenemos ahí nosotros como colegas, contadores y contadoras, les digo, un valor agregado de que nosotros sí sabemos cómo funciona, nosotros sabemos sí qué dicen las leyes, las disposiciones fiscales y que podemos ir con nuestro cliente a decirle, ¿estás bien o estás mal? O estás bien, pero puedes mejorar en esto, estás mal, aquí hay un plan de acción que seguir, ¿vale?
Les compartí aquí este calendario de obligaciones fiscales. Igual yo creo que el equipo de Alegra nos va a hacer favor de compartir el material para que también lo tengan con ustedes, pero son obligaciones fiscales muy generales, ¿no? Repito, las obligaciones fiscales pues van a ser específicas del tipo de contribuyente del que estemos hablando, pero por mencionar algunas, ¿no? Pagos provisionales, definitivos, a más tardar el día 17 de cada mes. Oye, pero es que mi RFC termina en 5 y por ende tengo no sé cuántos días más extra. O sea, sí, es una facilidad vía decreto. La ley establece que es el día 17. Entonces, si tú te quieres arriesgar a que después te toquen recargos y actualizaciones, pues allá tú. Pero si estamos implementando un compliance fiscal, va a haber un protocolo, va a haber un lineamiento que diga que a más tardar en esta fecha preparas, a más tardar en esta fecha presentas y a más tardar en esta fecha pagas, ¿no? La declaración anual. Durante los primeros 3 meses del año, personas morales, y así dice el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Oye, ¿a poco no decía que se presenta el 30 de marzo? No, se presenta durante los primeros 3 meses del año. Es más, si una empresa y el SAT lo permite habilitando el portal, el 1 de enero quiere presentar su declaración anual, se debería de poder, ¿no? ¿Qué hacen la mayoría de los contribuyentes? Pues nos esperamos al final. Oye, es que todavía estamos en cierre, estamos terminando de conciliar y nos esperamos hasta marzo. Sí, pero la ley del impuesto sobre la renta dice durante los primeros 3 meses. Personas físicas, pues sí, durante abril. Ahí sí no quieran las personas físicas pasarse de vivas y durante enero presentarla, porque si la presentas durante enero, solamente se presenta antes de abril por defunción del contribuyente, y si le das a aceptar, estás dando a entender al SAT que ya falleciste, y pues no. Entonces, siempre hacer todo debidamente en los tiempos que establezcan las disposiciones fiscales. La contabilidad electrónica, ¿no? Otro tema. Oye, pero es que no que ya no se tenía que enviar, pues solo para los que se ampararon. ¿Tú te amparaste? No, ¿qué es eso? Te toca enviarla, ¿no? Vamos a revisar tu contabilidad. Oye, ni siquiera llevo contabilidad, tengo un Excel. Oye, no, el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal establece que la contabilidad electrónica se manda con base en estos lineamientos, en estos formatos, etcétera. La DIOT también, ¿no? Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Los CFDIs de nómina, ¿no? Oye, es que nosotros pagamos la nómina y los CFDIs los emitimos hasta diciembre. Oye, ¿eso realmente es eficiente? ¿Eso realmente te va a ahorrar tiempos, costos en tu empresa? Paga la nómina y expide el CFDI cuando la pagues, ¿no? ¿Para qué esperarte más tiempo? Incluso ya va a haber programas o aplicativos que te ayuden a hacerlo de manera más automática y eficiente, ¿no? Los complementos de pago. Aquí igual podremos estar toda una hora hablando de CFDIs, de tipos de CFDIs y demás, pero también a muchos se les olvida que existen los complementos de pago. Oye, tengo una factura en parcialidades o diferido y recibí un pago total o parcial, y tu complemento de pago, también eso te afecta, ¿no? Para el tema de tus declaraciones, hay que hacerlo con base en los tiempos que se establecen. La cancelación de los CFDIs. En teoría es a más tardar el 31 de diciembre. Oye, Pamela, pero ¿no sabías que hay una regla miscelánea que te da a más tardar el mes en el que se presenta el anual para cancelarlo? Sí, pero acuérdate que la resolución miscelánea tiene vigencia de 1 año. Entonces, el hecho de que esa regla haya estado vigente este año no nos asegura que para 2025 se vaya a renovar. Yo que tú, por las dudas, el 31 de diciembre ya revisé todos mis CFDIs y lo que se haya tenido que cancelar, lo cancelaba. Si después la autoridad renueva o mete otra regla parecida o la misma, bueno, pues ya te va a ayudar, pero lo que dispone el Código Fiscal de la Federación es otra cosa, y es lo que yo, Pamela, te recomendaría a lo que te atenieras, ¿no? Lo mismo con los FDIs de nómina, ¿no? Oye, ¿no sabías, Pamela, que hay una regla que dice que se cancelan a más tardar el 28 de febrero? Sí, es una regla que estuvo vigente este año. ¿El siguiente año va a estar vigente? No lo sé. Habrá que esperar a que la autoridad expida, emita la nueva resolución miscelánea fiscal 2025. En el Inter yo te recomendaría, ya estamos en el último cuatrimestre del año, va siendo tiempo que ya vayas empezando a descargar tu contabilidad, tus CFDIs, haciendo los cruces necesarios, y que si hay algo que debas de cancelar, lo vayas haciendo antes de que ya sea más tarde, ¿ok? Y para ir cerrando, oye, ¿y todo este choro, Pamela, para qué? Es demasiado, ya me abrumé de tanta información. Yo creo que muchas de mis clientes lo están haciendo mal.
¿Cuáles son los beneficios de implementar todo lo que nos estás diciendo, Pamela? Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Y les repito, aunque el compliance fiscal no es obligatorio, es altamente recomendable implementarlo por los beneficios que pudieran obtener las empresas, ¿no? Beneficios: detectar, gestionar y control de riesgos tributarios, ¿no? Hoy estoy viendo que estoy mandando mis declaraciones mal, pues el compliance te va a ayudar a identificar ese riesgo y a prevenir que después te vaya a llegar la multa, para prevenir que después vaya la autoridad a ejercer sus facultades de comprobación. Una mejora continua, ¿no? Como cliente, como despacho, pues bueno, si tenemos procesos, eso también nos va a ayudar a ser más eficientes en otras áreas de nuestra empresa. Evitar sanciones administrativas, ahorrar costos, ¿no? Si estás cumpliendo debidamente con tus obligaciones fiscales, no tendrías por qué estar pagando de más impuestos, no tendrías por qué pagar recargos y actualizaciones, no tendrías por qué pagar multas, sanciones fiscales. La implementación del compliance también te puede apoyar con eso, ¿no? Disminución de auditorías o revisiones de cumplimiento. Oye, pero Pamela, ¿no estás diciendo que todo esto lo manda de manera automática el bot del SAT? Sí, y a lo mejor te toca, pero si tienes todo en orden, pues va a ser muy fácil, relativamente fácil y rápido, aclarar cualquier diferencia. A diferencia, valga la redundancia, de una empresa que a lo mejor no tenga orden en su situación fiscal, pues bueno, ¿cómo va a aclarar una situación que le esté diciendo el SAT si ni siquiera sabe a nivel interno cómo está manejado, ¿no? Entonces, al implementar el compliance, pues bueno, si te toca una auditoría, una revisión, vas a tener mejores y más elementos para poderle hacer frente. Vas a poder también contar con medios de control efectivos para prevenir la posible comisión de delitos fiscales, ¿no? Acuérdense, la definición del artículo 108 del Código Fiscal: comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores tenga un beneficio o perjudique al fisco, ¿no? Entonces, eso se puede manifestar de muchas formas. Les decía, ¿no? Oye, es que el precargado del SAT me da saldo a favor, lo voy a mandar así. Oye, no tenías a favor, tenías a pagar, te aprovechaste de un error del precargado de la declaración, corrige, porque eso en estricta teoría cae en la definición de defraudación fiscal, de un delito. Entonces hay que revisar a detalle nuestra información, y con el compliance pues podemos contar con medios efectivos de control que nos ayudarán a prevenirlo, ¿no? Limitar la responsabilidad penal y atenuación de la empresa relacionada con delitos fiscales, lo que les comentaba, ¿no? La responsabilidad penal de las empresas. Si hay observancia de un control interno, pues bueno, las penas pueden ser menores, ¿no? Y pues por último, la continuidad de la empresa. Hoy en día muchos empresarios, emprendedores, dueños de negocio se ocupan en muchas áreas, que no digo que no sean importantes, pero se ocupan en muchas áreas a lo mejor muy superficiales de la empresa, ¿no? Oye, que el logo, que la imagen, que la página web, que las redes sociales, muy bien, excelente. ¿Y la parte fiscal cómo la tienes, no? Oye, tengo un desastre, no tengo hecho nada. Oye, hay que poner atención a eso, porque a lo mejor estará muy bonito y muy bonita tu edificio, tu fachada, pero si tienes una contingencia fiscal, a lo mejor ahí ya se queda la empresa y ya no puede continuar, ¿no? Y pues bueno, la conclusión de todo esto: es preferible anticipar y evitar problemas fiscales en lugar de enfrentarlos y corregirlos después. Muchas gracias.